Muy buenas noches, gracias a todos y todas por conectarse a esta edición de noviembre del Divúlgalo Todo, organizada en el marco de la alianza Un Voto contra la Desinformación, de la que es miembro el OIME, Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, el medio de verificación Lupa Media, usuarios digitales y la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Este mes, Ecuador acudió a las urnas para decidir sobre 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular. El 16 de noviembre, el no se impuso en las 4 bases militares extranjeras: financiamiento a organizaciones políticas, reducción de asambleístas y asamblea constituyente, con ventajas de hasta 20 puntos sobre el sí, según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, CNE. En el informe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos, OEA, se expresa la preocupación de este organismo internacional por el escaso tiempo de campaña electoral, solo 13 días, varios de ellos coincidentes con un feriado nacional, lo que redujo aún más las oportunidades para informar a la ciudadanía. Tanto actores del sí como del no señalaron que estos plazos limitaron la difusión de sus propuestas. Ante este escenario, el diálogo tablero político actual, ¿qué rol jugó la desinformación en el referéndum y la consulta 2025? Busca aportar información verificada y confiable para comprender mejor este proceso. Yo soy Tania Orbe, coordinadora de la carrera de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito, USFQ. Es un gusto saludar que me acompañe esta noche a Pablo Villasís, de la Corporación Participación Ciudadana, organismo que participa en esta edición del X Space como coorganizador. Pablo, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Tania. Qué gusto dar la bienvenida a nuestros oyentes desde la Corporación Participación Ciudadana, una ONG que trabaja por el fortalecimiento de la democracia, y en esta vez como en calidad de coorganizadores de este espacio interesante de diálogo en procesos de democracia directa, especialmente en contextos de polarización que alimentan narrativas basadas en el miedo, la indignación y la desconfianza. Es fundamental realizar un análisis postelectoral que contribuya a una ciudadanía informada. Varios temas que deben ponerse sobre la mesa para reflexionar y corregir de cara a procesos futuros electorales que vienen en 2027, por ejemplo, las seccionales. Temas pendientes como las campañas anticipadas, el irrespeto al silencio electoral mediante plataformas digitales aún no reguladas por las autoridades electorales del periodo de elección, el uso de recursos públicos con fines proselitistas, la violencia política y la articulación de campañas desinformativas promovidas por diversos actores en múltiples formatos, especialmente visuales, y difundidas en distintos medios de comunicación y redes digitales mediante la pauta pagada. Por ejemplo, Usuarios Digitales reportó que la campaña Yo Voto Sí, ahora sí, el Ecuador gastó más de $70,000 en Instagram y en Facebook, mientras que la pauta digital detectada en Meta, YouTube, bordeaba el $500,000 antes del inicio de la campaña. Dicho esto, doy paso a Abel Swing, quien también comparto esta moderación, este diálogo. Abel es coordinador del Grupo de Investigación en Comunicación y Cultura Audiovisual de la UTPL. Bienvenido, Abel. Gracias, Pablo. Quizá es mi teléfono, te escucho un poco entrecortado, o si puedes acercarte un poquito más al micrófono para escucharte mejor. Me parece que hemos tenido algún problema de conexión con Abel, pero vamos a continuar con el programa. Abel es parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esperamos que pueda asomarse en cualquier momento. Como tú mencionabas, Pablo, las campañas desinformativas se han convertido en uno de los problemas más graves y persistentes en los últimos procesos electorales. Este año, las narrativas falsas o engañosas tuvieron un peso considerable en la conversación pública, tanto durante las elecciones generales como en la reciente consulta y referéndum. Para dimensionar este último proceso que acabamos de vivir, voy a mencionar inicialmente los resultados del monitoreo realizado por Lupa Media, quien es parte de esta alianza Un Voto contra la Desinformación. Durante el novísimo proceso electoral, Lupa Media realizó 115 verificaciones, entre contenido viral, discurso público y solicitudes ciudadanas. Y sus hallazgos confirman que la disputa no solo se libró en las urnas, sino también en la narrativa. En el análisis de 56 publicaciones virales, el 91% resultó ser falso. Asimismo, Usuarios Digitales, miembro también de esta alianza,
identificó la circulación de noticieros manipulados con inteligencia artificial, incluidos deepfakes de periodistas, así como más de un centenar de piezas generadas o alteradas con inteligencia artificial durante la campaña. A esos hallazgos sumamos los del informe Radiografía de la Desinformación Electoral de Ecuador Chequea, que realizó 90 verificaciones entre el 1 y el 16 de noviembre de 2025. Sus resultados muestran que el 55,6% fueron falsas, el 21,1% fueron engañosas, solo el 15,6% resultaron ciertas, mientras que el 3,3% fueron imprecisas y el 2,2% fueron inverificables. El informe también detalla patrones recurrentes de desinformación, videos de edición rápida, subtítulos alarmistas, fragmentos de discursos sacados de contexto, contenido real modificado con elementos falsos, alta circulación de contenidos en TikTok, Facebook y WhatsApp. Con este contexto damos inicio a este Divúlgalo Todo. Les invitamos a participar enviando sus comentarios y usando las etiquetas análisis postconsulta y hashtag Consulta Popular 2025. Vamos a empezar con Santiago Basabe. Si logramos reconexión con él, lo veo como oyente todavía. Me comentan desde producción si es que podemos empezar con él, por favor. Voy a presentarlo primero. Santiago Basabe es doctor en Ciencia Política con maestría en Ciencia Política y Derecho Económico. Es investigador postdoctoral en el Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área, GIGA, en Hamburgo y becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Sus principales líneas de investigación se relacionan con el estudio comparado de las instituciones democráticas en América Latina, presidencialismo, relaciones ejecutivo-legislativo y políticas judiciales. Además, tiene un programa de investigación sobre diferentes aristas de la corrupción a nivel regional, nacional y subnacional, y otro relacionado con la metodología de la investigación científica en las ciencias sociales. La pregunta para Santiago es, en el artículo 10 del 16 de noviembre que él publicó en Primicias, Santiago señala que las consultas populares funcionan como un termómetro de la popularidad presidencial. El resultado, 4 veces no, marca la primera gran derrota del gobierno y refleja un llamado de atención mayoritario a la gestión del presidente Daniel Noboa y su equipo, obligándolo a revisar aciertos y corregir errores. Considerando esa perspectiva, ¿cuáles son los escenarios en el país después del referéndum y la consulta? ¿Y cómo se reconfigura el tablero político? Santiago, ¿tienes la palabra? Bien, parece que tenemos algún problema de conectividad con Santiago. Lo vemos conectado, pero lo vemos como oyente. Quizá vuelva a reconectarse. Mientras tanto, vamos a presentar y veo que ya Abel está conectado, él ya ha solucionado sus inconvenientes de conexión. Si Abel puede continuar para presentar a nuestro siguiente invitado de esta noche, Simón Jaramillo Malo. Abel, ¿me confirmas? ¿Puedes continuar? No, lo vemos también como oyente. Sí, tenemos un boicot entonces. Aprovechando que tengo el poder, ¿tú qué dices, Pablo? ¿Estamos viviendo un boicot para que no hablen nuestros panelistas? Al parecer, pero bueno, esperemos que venzamos estos obstáculos que básicamente son técnicos, porque la plataforma a veces da estas intermitencias y pequeños inconvenientes, pero lo veo a ver que está conectado como hablante, entonces yo creo que podamos continuar. Y Simón también está como hablante, entonces me parece que podemos empezar por ahí. Abel, tienes la palabra. Sí, buenas noches, espero que me puedan escuchar. Hola. Te escuchamos bien, adelante Abel. ¿Puedes presentar a Simón Jaramillo, por favor? Muchísimas gracias, buenas noches, perdón por estos inconvenientes. Sí, gracias a todos por acompañarnos. Es muy grato para mí presentar a Simón Jaramillo Malo, doctor en jurisprudencia, abogado por la Universidad de la SUAY, pasante del programa Intercampus en la Universidad de Cádiz y especialista superior en legislación financiera privada por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. En lo profesional, Simón Jaramillo fue abogado del municipio del Distrito Metropolitano de Quito entre 1997 y 1998, secretario de la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso Nacional, asesor de la Vicepresidencia y Presidencia del Congreso Nacional entre el 2000 y el 2002. La pregunta es la siguiente, estimado Simón. De acuerdo con Lupa Media, la campaña del referéndum y la consulta estuvo marcada por 4 narrativas centrales. Primero, la Constitución privilegia a las personas privadas de libertad. Segundo, la Constitución protege más a los criminales que a la gente honesta. Tercero, las bases militares extranjeras ya están pactadas. Y cuarto,
Si gana la opción contraria, el país colapsa. Todas estas narrativas compartieron un mismo propósito: simplificar problemas complejos, activar emociones intensas y moldear percepciones sobre el voto. Desde tu mirada, estimado Simón, ¿cómo crees que estas narrativas reconfiguraron el terreno político de Ecuador y qué actores resultan fortalecidos o debilitados tras esta disputa en el sentido común ciudadano? Adelante, por favor. Buenas noches. Por favor, me confirman, por favor, si se me escucha correctamente y con claridad. Sí, muy bien. Adelante. Bien, si hubiese cualquier corte o lo que sea, por favor, me hacen notar. Sí, efectivamente se vendieron algunas narrativas, ¿no? Esto que la Constitución privilegia a las personas privadas de libertad, pero también hubo el contradiscurso. Básicamente lo que se dijo es que con esta Constitución se atrapó a Fito, se atrapó a algunos criminales importantes buscados, y con esta Constitución también se procesó a varios casos de corrupción. Entonces, me parece que por ahí de parte de los autores de la Constitución se trató de un poco aminorar esto, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las bases, ¿no? De las bases militares, igual se vendió esta necesidad de que es indispensable, por un lado, tener el apoyo de los vecinos, de los países amigos, que no se puede luchar solo contra la delincuencia. Del lado de los antibases, por llamarlo así, en cambio, básicamente el argumento fue casos similares de países que tenían bases que no han logrado temas efectivos y que la tecnología permite un apoyo sin necesidad de bases físicas. Y yo creo que en el tema de la Constitución, básicamente un poco lo que se vendió es la Constitución de Correa o la Constitución de Noboa. Yo no sé finalmente cuánto estos discursos afectaron en el resultado. Pueden haber movido más o menos ciertos parámetros, pero mira, cuando en una consulta popular, y algo mencionaban ustedes en el preámbulo, el tema de alguna declaración de el contertulio de Santiago Basabe. Finalmente, ahí es innegable, digamos, que en las consultas populares, en el tema de los constituyentes, es tan importante el tema planteado como el consultar. Y eso lo demuestra la historia nacional. Cuando los políticos no manejan bien el timing para hacer una consulta, pasa. Y tú tienes casos incluso como prueba de preguntas iguales que en un entorno político han ganado y en un entorno político han perdido. Febres Cordero, con 3 años de desgaste cerca de su secuestro, preguntó sobre la participación de los independientes y se lo negó. A los pocos años, Sixto Durán, recién ganado, con todo el fervor, preguntó lo mismo, perdió León Febres Cordero y Sixto Durán ganó en la misma pregunta. La misma Asamblea Constituyente el país le aprobó la constituyente a Fabián Alarcón con el fervor de la caída de Bucarán, le aprobó la constituyente a Rafael Correa con el fervor del inicio de la Revolución Ciudadana y se lo negó al presidente Noboa. Yo personalmente soy un firme creyente de que las narrativas, la desinformación pudieron haber movido en algo, pero creo que esencialmente las consultas siguen siendo referéndums aprobatorios. Y esto se da de la gestión. Y esto se da por una razón muy simple, lo que dije al inicio. Cuando uno recibe una propuesta, tan importante es la propuesta como el proponente. Y tan importante es la confianza en la persona cuanto... Ahora, y esto también se ve porque muchas veces en las consultas populares, los tesis que ganan y pierden tienen puntos similares. Ahora, hay casos como la primera consulta de Noboa, por ejemplo, en donde sí los temas fueron mucho más visibles. Por ejemplo, ganó varias de las preguntas y perdió 2 preguntas en la consulta del 2023, la del trabajo por horas y la pregunta del arbitraje internacional. Me indican, por favor, si estamos todavía en el tiempo, sino para terminar. Y en ese caso, por ejemplo, el presidente Noboa ganó, me parece que 6 de las 8 preguntas y 2. Entonces, en las 6 primeras preguntas, el ciudadano hizo una evaluación de la gestión. En las 2 últimas preguntas es muy claro que no se evaluó la gestión, sino se evaluó los contenidos. Y ahí la izquierda, sobre todo, hizo un muy buen trabajo de comunicación para bloquear el tema de las reformas por horas, con el tema de la precarización laboral y el arbitraje internacional como una cesión de soberanía y que esto beneficiaría a las grandes empresas. Entonces, yo creo que hay un mix. Generalmente es una evaluación de la gestión del gobierno, pero estas consultas nos muestran también que en ciertos casos la gente
se alinee ideológicamente, y ahí sí es importante los temas de información y las narrativas como las que ustedes han mencionado. Gracias, Simón. Muy importante el aporte. Y quiero hacer una repregunta y aprovechar esta mirada estoica y esta experiencia que se ha vivido desde el siglo pasado y los presentes años. Considerando que ahora tenemos una importante presencia de redes sociales, de tecnologías de la comunicación, y se está también viviendo esto que estamos conversando, el fenómeno de la desinformación. Sobre esta base de la mirada histórica, esta trayectoria que nos han narrado, ¿cómo se puede reconstituir un debate político basado en hechos y no en emociones manipuladas? ¿Será posible ver un poco a tener presente este elemento tangible de hechos políticos y no dejarnos llevar por estas, digamos, voces de sirena que nos llevan un poco a estar con el epidermis, con las emociones? Bueno, si partimos de que el voto es un acto de confianza y el voto es emocional, es muy difícil en la práctica lograr separar estas dos situaciones, ¿no? Es difícil, pero yo creo que esto se logra básicamente cuando hay temas que logran llenar a la ciudadanía más por el tema que por quien lo pregunta. Y en los dos casos que narré, por ejemplo, como el caso de las preguntas por horas y en el caso del arbitraje internacional. En esos casos, evidentemente, el tema logra ser más visualizado por los ciudadanos, más que el proponente, ¿no? Y es importante también destacar algo, y es que el tema de los fakes y el tema de las noticias falsas o de los usuarios fraudulentos, en fin, no es un tema nuevo, y eso es algo que creo que tenemos que tenerlo claro. A ratos pensamos que los fakes es un tema de la modernidad. Los fakes, las noticias falsas, han existido toda la vida. Lo que pasa es que antes habían otros mecanismos y ustedes siguen y seguramente escucharon a sus padres, abuelos, a nuestros mayores, la política de en los años 40, 50, 60, 70, en los años 80, los que estuvimos ya vinculados de alguna manera siguiendo más cerca en los años 90. ¿Cómo se hacían los fakes? Básicamente era a través de lo que se llamaba el volanteo, las hojas volantes. Entonces, era un trabajo más arduo, había que imprimir, había que diseñar un contenido, el proceso de repartición era obviamente mucho más lento, se repartían en las calles, en los buses, en espacios públicos. Hoy tú pones un tweet de ciento y tantos caracteres, das un send y esa noticia en 10 segundos llega a una cantidad de gente. Entonces, yo creo que el tema de las noticias falsas, el tema de los ataques, en fin, es un tema que toda la vida se ha dado, pero en la modernidad cobra un rol más importante, y esto creo que vamos a hablar más adelante también de cómo poco combatirlo esto, cobra un rol más importante por el nivel de amplificación, pero creo que es inevitable el tema de las emociones, creo que es inevitable el hecho de que la gente vote por afectos o desafectos, y allá va justamente la tarea de las organizaciones, de los programas, de ir sentando cada vez más esta conciencia del voto informado, del voto reflexivo, pero separar del todo el tema de las emociones y el tema de el proponente. Creo que es algo que no lo logra ningún país. Acabamos de ver en Chile cómo prácticamente un proceso constituyente se cayó básicamente con un mal momento el presidente Boric. Entonces, mientras los políticos sigan usando mal los timings, mientras se convoquen consultas populares en momentos de conflictividad, o como pasó en el gobierno anterior, donde se convoca una consulta popular con un presidente con 14% de popularidad, estoy hablando del año 2022-23, yo creo que ninguna estrategia. Entonces, es muy importante sentar estas bases, pero es importante que los políticos también pongan lo suyo y hagan bien o manejen bien los tiempos de cuándo es conveniente consultar y cuándo es prudente replegarse y a lo mejor abstenerse. Acá tenemos esta vorágine de consultas populares, tenemos este tema de la democracia directa que lo usamos permanentemente, y eso también pudo haber causado a cierto punto un hastío en la ciudadanía. Muchísimas gracias por la orientación, por las respuestas. Continuamos con Pablo. Sí, y gracias, Abel. Me parece que ya está Santiago le vi que estaba como hablante, no sé si Tania me puede confirmar, por favor. Yo lo veo como oyente, pero Santiago, cuéntanos, ¿puedes activar tu micrófono y retomamos con él? O si no, reintentamos de nuevo, pero continuamos con María Rosa Suri. A tu cargo, Pablo, que me Sí. parece que Santiago no puede hablar. Acá puedo ver que nuevamente Santiago estaba de oyente, pero estuvo un buen tiempo. Bueno, entonces vamos con Rosa Suri. Ella es fundadora de Punta Digital, un startup en Ecuador que busca democratizar el conocimiento en América Latina y es un caso de estudio en la región. Se desempeña como directora editorial de Tinta
digital, donde lidera investigaciones sobre política, derechos humanos, ambiente, digitalización. Trabaja en estrategias de relaciones internacionales, también trabaja en contenido digital con inteligencia artificial. Estudió ciencias políticas y relaciones internacionales, ha ampliado su formación con especialidades de copywriting y escritura creativa. Además, estudia un posgrado en inteligencia artificial generativa. La pregunta, María Rosa, es, como mencionó Abel, las narrativas de desinformación predominaron en el referéndum y en la consulta 2025. Desde Tinta Digital ustedes analizaron las motivaciones detrás del triunfo del no y destacaron que el país se expresó con fuerza, no porque tenga claro lo que quiere, sino porque tiene muy claro lo que no acepta. Una de sus conclusiones fue que el no se movió desde la ciudadanía y no desde la política partidista. ¿Cómo se explica este fenómeno en un clima electoral polarizado y saturado de contenidos, María Rosa? Hola con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros justamente hicimos como un pequeño contenido y análisis para poder comentar todo sobre algunas de las razones que les movió a la gente, y creo que entre lo más importante era justo lo que se comenta, el tema de la organización ciudadana. Justamente porque se llega a tener lugar en medio de un momento de polarización tan fuerte, porque si recordamos tiempo atrás, justamente la primera vez cuando Daniel Noboa apareció dentro del tablero político con mucha más fuerza, fue en el debate presidencial, donde él se aislaba de estos dos polos de correísmo, anticorreísmo, y entraba como parecer una tercera vía. ¿Qué sucedió luego cuando ya entró al poder? Que ese discurso se quedó de lado y más bien entró también a ese combate de estar a favor o estar en contra de cualquier una de las dos ideas. Entonces, la ciudadanía ya había mostrado ciertas características de querer apoyar una tercera vía, de estar cansada también de esta polarización que de alguna manera ha sido constante en nuestro país, pero se ha ascendido con mucha más fuerza ya desde más de 10 años. Entonces, esto da paso a que el día de hoy, cuando tenemos una campaña donde tenemos todo un gobierno, una estrategia de comunicación gigante alrededor de una campaña del sí, los ciudadanos, al darse cuenta que incluso los voceros que estaban a favor del no eran organizaciones que les representaba, decidieron tomar ellos el control y sí, dar paso de alguna manera a empezar a trabajar en conjunto. Habían cuentas, por ejemplo, desde Guayaquil, que se empezaron a movilizar ellos solos y de repente sus contenidos empezaron a viralizarse y empezaron a tener fuerza. Nosotros hicimos un mapeo y más o menos encontramos 25 cuentas ciudadanas que estaban impulsadas. Claramente también tenían apoyo de organizaciones sociales, académicos, también luego medios de comunicación que se unieron o plataformas de comunicación que se unieron también a este trabajo, pero sí fue mucho desde la ciudadanía y por eso se hablaba después que no puede salir un actor político, como en este caso salió Luisa, a hablar y a darse como esto necesitó de ganar las elecciones, de que se ganó la oposición, porque no fue así, o sea, no fue un manejo en los que vimos una vocería fuerte, por ejemplo, de parte del correísmo, que la gente se sintió representada y eso ayudó, como digo, porque la gente tal vez justamente al no ver actores políticos era mucho más fácil que conecte directamente con los contenidos del no antes que se hubiera visto a voceros políticos ahí internamente. Entonces sí es importante verlo desde este aspecto, incluso también no solo organizaciones o campañas ya mucho más organizadas, sino también académicos, creadores de contenido que lo hacen de manera responsable, también se sumaron a hacer una campaña a favor del no, al darse cuenta también cómo se estaba manejando toda la desinformación que ustedes mismos mencionaron al inicio. Entonces, esto dio cabida, o sea, en un contexto donde estamos sí polarizados, pero también estamos cansados, pero al mismo tiempo, cuando nos dan argumentos, nos están mintiendo o nos dan argumentos demasiado simples que no dan respuesta a nuestras dudas, ahí se abre un gran espacio y de alguna manera, por más que las redes sociales hoy en día también sean usadas para estos aspectos mucho más negativos de desinformación, también son una plataforma que facilita cuando la gente se organiza y la está usando de manera responsable. Gracias, María Rosa. Y muy interesante lo que planteas. Quiero hacerte una repregunta. En cuanto a los contenidos desinformativos, muchos de ellos impulsados por actores gubernamentales y otros también por el no, ¿cómo se estructuraron los mensajes en términos tono, formato
y narrativa. ¿Qué papel jugó o juega la alfabetización emocional en este contexto? María Rosa, activa el micrófono. Ya, lo siento, no me di cuenta, disculpe. Sí, la alfabetización emocional jugó un papel central y creo que más bien ahí su ausencia explica muchísimo lo que pasó a lo largo de la campaña electoral, porque nos dimos cuenta que muchas personas, sobre todo cuando había estas noticias alrededor de que los PPL tienen prioridad de atención médica sobre cualquier persona, nos dimos cuenta que en realidad la gente lo creyó de muchísimas maneras, se cuestionó, se habló incluso en todos los medios de lo que estaba pasando porque empezó a hacer una bulla muy fuerte. Entonces ahí nos damos cuenta que sí hace falta también entender hasta cómo funcionan tanto las fake news como igual las redes sociales. Normalmente hoy en día se están usando muchísimo todo lo que tiene que ver con imágenes generadas, porque ahí entra todo lo que tiene que ver con la IA, y estas imágenes al ser generadas con IA pueden ser mucho más rápido alteradas o pueden haber gráficos de manera mucho más rápida que se utilizan. También se están usando mucho los videos, pero también se utilizó mucho a creadores de contenido, por ejemplo, que hablan alrededor de temas de farándula y de repente en la campaña estaban hablando sobre otro y la gente de alguna manera no sabía discernir su información. Entonces creo que sí hace falta eso. Asimismo, cuando hablamos de alfabetización emocional en política, creo que no hablamos de gestionar sentimientos, sino de la capacidad de una ciudadanía para reconocer cuándo una narrativa está diseñada para activar miedo, indignación, esperanza o para no informar. Y en Ecuador esta alfabetización emocional todavía es muy baja y eso no es culpa de la gente, es el resultado de décadas de precariedad institucional, poca educación cívica, desigualdad estructural que tenemos y una comunicación política que también ha normalizado los mensajes emocionales rápidos, incluso falsos, antes que argumentos. Entonces, ¿qué pasa cuando la ciudadanía recibe mensajes cargados de emoción sin herramientas para interpretarlos? Que esas emociones se convierten en verdades inmediatas y eso pasa mucho con el tema digital. Lo inmediato capta muy rápido y por eso se viraliza mucho más. Pero si alguien que ha vivido, y a esto sumémosle, perdón, que si alguien ha vivido inseguridad durante años y le muestras una narrativa como la Constitución protege al más a los criminales que a la gente honesta, esa frase no va a pasar por un filtro racional, pasa por un filtro netamente emocional que ya está herido. Y eso fue justo una de las cosas que vimos en la anterior consulta que impulsó el gobierno de Noboa, donde ahí sí ganó 9 de las 11 preguntas y que se manejaba mucho también esta comunicación emocional. Al contrario que ahora, que fue de las cosas que sucedía, que esa emoción y esa narrativa con las 3 preguntas primeras, que eran temas de reducción de asambleístas, eliminación de fondos permanentes para los partidos o el tema de las bases, eliminar la provisión de las bases militares extranjeras, te iban a mover muy rápidamente, pero no pasó eso porque también la gente venía con otra emoción arrastrando. El hecho de que justamente meses atrás ya te di apoyo porque me prometiste que si hacía eso se iba a acabar la inseguridad, ya no me iban a robar, y el día de mañana, después de meses, me sigue pasando lo mismo. Y esta ha sido una de las cosas y los discursos que el gobierno ha manejado. Entonces creo que en la parte emocional sí le jugó un poco en contra ya el contexto con el que venía arrastrando el gobierno, pero también no hay que dejar de lado que asimismo, a pesar de que ganó el no, hay como un 40% de los ciudadanos que apoyaron el sí y también un 40% de ellos que seguramente, y de acuerdo a igual a verificaciones que hemos hecho, se creyeron la parte en donde les decían que las cosas eran de tal manera cuando no lo eran así. Entonces creo que ahí sí falta muchísimo, sobre todo en formatos narrativos que se están utilizando hoy en día en las plataformas, cómo empezar a ganar mucho más espacio, así como lo hicieron, ni que antes hablábamos, estas organizaciones se movieron muchísimo por redes sociales. Asimismo, creo que igual los académicos, asimismo igual las universidades, medios de comunicación que manejan información responsable, hay que empezar a moverse muchísimo más, porque justamente, por ejemplo, los voceros académicos los vemos muy fuerte en X, pero ¿qué tanto? Y en Ecuador ya se sabe que las plataformas que más usan los jóvenes es TikTok e Instagram. ¿Qué tanto estas personas y los académicos que conocen tanto están metidos dentro de esas plataformas para dar la oportunidad justamente de combatir a la desinformación y dar oportunidad a la gente que aprenda a discernir mejor la información? Muchas gracias, María Rosa, por tus aportaciones y este análisis, y que me lleva a hacer una pregunta para todos quienes nos acompañan esta noche,
que estamos hablando sobre cómo ha influido la desinformación en este proceso electoral último que vivimos de la consulta popular. Recordemos que este proceso estuvo precedido por un mes de movilizaciones sociales. En ese contexto, ¿qué rol deberían desempeñar la academia, los medios de comunicación alternativos y la ciudadanía en general ante un posible escenario de inestabilidad democrática? Con nuevas protestas sociales, si el gobierno no logra mejorar su gestión. Podemos empezar con Simón Jaramillo. Adelante. ¿Ahí me escuchan, por favor? ¿Me Sí, escuchan, Simón, por favor? adelante. Sí, yo hablaba hace un momento del tema del timing, ¿no? Y creo que uno de los grandes errores políticos del gobierno fue ese, es decir, si quería convocar elecciones, fue lo más adecuado, más allá de que económicamente sea necesario, fue lo más adecuado subir los combustibles antes de elecciones. Bueno, si era indispensable subir los combustibles, a lo mejor no era el momento para llamar elecciones. Y si era indispensable llamar elecciones, a lo mejor lo sano hubiera sido retrasar un poco la decisión de los combustibles. Creo que definitivamente le dieron al presidente una muy mala idea cuando alguien o él mismo decidió subir los combustibles y al mismo tiempo convocar consulta. Creo que si hubiera un manual de la política, eso sería lo primero que no se debe hacer. Pero sí, es difícil, como se ha dicho aquí, separar la situación nacional, los grados de aceptación del proponente de los procesos. Y esto no ve solo en consultas, esto se ha visto también en elecciones personales. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el 2014, la Revolución Ciudadana muy fuerte, pero ya en caída, perdió la alcaldía de Quito, perdió la alcaldía de Cuenca. Entonces, cuando los gobiernos están en momentos inadecuados por su responsabilidad o por temas ajenos a su responsabilidad, pierden elecciones y pierden también consultas. Ahora, ello no quita, y atendiendo a tu pregunta, que hay acciones que se pueden hacer para esto aminorar, y quizá por mencionar unas pocas, es indispensable, por ejemplo, que la academia, los sectores ciudadanos, los políticos, generemos debates sobre los temas, ¿no es cierto? Es decir, los conversatorios, buscar las vías más importantes o las vías más óptimas para llegar a la gente. Tú mencionabas que por tema etario, ¿cierto? O quien me sería una palabra, determinados sectores etarios ven más tipo de comunicación y otros sectores etarios como consumen otro tipo de información, trabajar todo ello. Pero evidentemente es muy importante generar discusión sobre los temas cuando hay consultas populares. Todo el tema que lo hemos hecho en participación ciudadana, el tema del trabajo en voto responsable, ¿no? Trabajar en conceptos básicos de voto responsable, que esto aplica no solo a candidaturas, sino también a consultas populares. Yo creo que además es importante, como que a veces los ciudadanos somos muy permisivos con los partidos y en las últimas elección sucedió algo que para mí es inaceptable. Hace un momento mencionaba mi compañera María Rosa que a lo mejor no era el momento para que los partidos abanderen las causas y yo coincido con ellos, pero no pueden, compañeros y quienes me escuchan, es inadmisible que los partidos hayan estado ausentes de la consulta, salvo con las excepciones que confirma la regla, ADN, que fue la proponente, RC, Pachacutegui y MPD, que se inscribieron por el no, el resto de partidos no estuvieron en la consulta. Es para mí inadmisible que partidos como Izquierda Democrática, y doy nombres, Partido Social Cristiano, Creo, Construye, a ratos parecería que ni siquiera se enteraron ni ellos ni sus líderes que estábamos en una consulta. Nuevamente, no pido que se registren en el Consejo como promotores, son ya decisiones políticas estratégicas de cada partido, pero no es admisible y yo creo que los ciudadanos debemos dejar de ser tolerantes en muchas cosas con los partidos. No es admisible que estos y otros partidos no hayan dicho nada sobre la consulta, no hayan estado orientando la discusión. Nuevamente, no hablo de abanderarse ni entrar en la campaña, pero abanderarlo. Y creo que los proponentes también tienen un rol importante para guiar estos debates, ¿no es cierto? Roles como reforzar los puntos a favor, es decir, qué de bueno tiene lo que yo estoy proponiendo. Y como todo punto que se propone es rebatible, minimizar también, explicar los riesgos, puntos en contra. Y quizá quiero concluir con algo que creo que en esta campaña fue también importante, evitar temas como mensajes contradictorios. Creo que los funcionarios de los municipios, cuando las consultas proponen los alcaldes, o de los gobiernos, cuando las consultas proponen el presidente, tienen que ser mucho más disciplinados en esta línea. Por ejemplo, creo que mensajes como los del Ministerio de Trabajo sobre los décimos, creo que fue absolutamente inapropiado y absolutamente inoportuno.
le escuché unos días después a la exministra de Trabajo explicar que no fue exactamente eso lo que mencionó, que quiso decir otra cosa. Bueno, evitemos, por ejemplo, en un proceso de estos mensajes que puedan generar ruido comunicacional o que puedan ser desinformados. Entonces, nuevamente volviendo al inicio y concluyo con esto, es muy difícil separar la situación de aceptación del proponente de la realidad o del contenido de las preguntas, pero creo que acciones como las que un poco aquí hemos comentado, debate sobre los temas, trabajo de voto responsable, forzar a los partidos a que se pronuncien, especialmente en temas políticos, creo que puede ayudar a de una u otra manera guiar un poco los temas de las consultas más hacia la discusión y el debate de los temas y no solamente a una aceptación o no de un voto de confianza en el proponente. Gracias, Simón, por esas apreciaciones. Voy a dar la palabra a María Rosa Suri de Tinta Digital para que nos dé su percepción sobre qué rol deberían desempeñar la academia, los medios de comunicación alternativos y la ciudadanía ante un posible escenario de inestabilidad democrática si el gobierno no logra mejorar su gestión. María Rosa, adelante. Gracias, Tania. Bueno, creo que lo primero es entender también la realidad ecuatoriana. Si bien se ha hecho como un análisis de que era muy poco tiempo los días de campaña que se tuvo, 14 días oficiales, obviamente. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que la mayoría de gente empieza a interesarse de verdad en un proceso electoral faltando 2 semanas o 10 días, incluso una semana es donde más prestan atención, porque de alguna forma no hay que entender que no todo el mundo está al pie de las noticias ni está pendiente de la coyuntura, ya sea porque mucha gente está agotada por su trabajo, por la inseguridad que ella vive, su economía, familia, o simplemente porque siente que la política es una fuente de estrés y no le interesa. Entonces, si sabemos que la atención ciudadana llega tardísimo, la estrategia no es esperar a que la gente lea durante meses, o sea, como que una campaña, sino saber cómo llegar a ellos de manera más estratégica, más creativa y también aprovechar muchísimo esos 14 días o días previos a elecciones para entregar información inteligente y de calidad. Ahí sí creo que la academia puede generar un rol clave desarrollando explicaciones más entendibles, más cercanas, materiales que de alguna manera compriman textos jurídicos o textos muy largos y que se traduzcan a un lenguaje más ciudadano, porque sinceramente, si la gente no está viendo las noticias, no van a darse el tiempo de leer 40 páginas o análisis muy rigurosos cuando tal vez los sienten muy pesados. ¿Y por qué digo que hay que adaptarlos también y de parte desde la academia, desde organizaciones, desde los medios? Porque ya no podemos ignorar el hecho de que si bien hay diferentes formatos para informarnos, la gente hoy en día está buscando espacios de desconexión para también poder socializar y que hay que aprovecharlos ahí, esos espacios para justamente crear momentos de encuentros y de información. También hay que tener en cuenta que tanto los centennials como los millennials pasan entre 6 a 7 horas al día en redes sociales. Imagínense, es como una jornada laboral se pasa dentro de las redes sociales. Esto lo dice Deloitte en un informe que lo hizo este año. Entonces, significa que la batalla por la información no se libra solo con las conferencias, sino también en las plataformas digitales donde se convive con voceros oficiales, con medios de comunicación, con ciertas cuentas falsas que se utilizan, con influencers que desinforman. Entonces, ahí la academia tiene que llevar su evidencia. O sea, es uno de los retos, creo que importantes, aliarse también con medios de comunicación, con plataformas, con creadores de contenido que lo hacen de manera responsable para intentar adaptarse, que creo que esas son las cosas que a veces no están pasando dentro de nuestra sociedad, por más que si recordamos ya en el año 2021, cuando Herbas dio este boom de TikTok, ya se sintió toda la fuerza que tenían estas plataformas. Entonces, ¿qué está pasando con las otras aristas, con medios de comunicación que todavía no han entrado a adaptarse? Porque todo el mundo puede tener una plataforma o una red en TikTok, su cuenta dentro de Instagram, pero si no la usamos de una manera correcta, si no nos estamos adaptando a cómo se consume la información y la información de cómo se consume cambia
cada mes por poco. O sea, la manera en cómo se consumía Reels el año pasado no es la misma manera en cómo se están consumiendo el día de hoy, porque cambian muy rápidamente. También creo que sí se necesita crear puentes entre especialistas y la ciudadanía, porque de verdad que yo me he dado cuenta que la gente quiere entender, pero también no sabe dónde acudir o siente que el lenguaje académico es distante, siente que tal vez los hacen de menos si no entienden algo rápidamente. Entonces, esas pequeñas cosas hay que cambiar. Se necesitan más colaboraciones, más espacios con la ciudadanía y espacios pedagógicos. Creo que también otro punto fundamental es fortalecer muchísimo desde estos diferentes actores, incluso y sobre todo desde el Estado mismo, fortalecer la alfabetización mediática. Eso es un tema necesario hoy en día en la era de la tecnología. Necesitamos empezar a tener muchos más espacios donde le enseñemos a la gente cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona Internet, cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial, porque ya no podemos negarnos a decir que no solo no se las usen, se las está usando, pero si las enseñamos a usar de una manera en donde siempre el ser humano esté antes que la máquina, seguramente la funcionalidad va a ser muy buena, o sea, nos va a ayudar muchísimo a entenderlo y también va a ayudar a que la gente también reconozca cuando algo es falso o reconozca cuando necesita apoyarse de estas herramientas. Entonces creo que ahí igual entraría muchísimo colaboraciones con comunicadores digitales, medios, organizaciones o seguir creando como espacios como este. Por último, creo que la consulta nos mostró que la desinformación opera a muchísima velocidad, aunque esto no es nuevo, lo vimos ya en el 2017 con la campaña de Donald Trump, también el manejo de la desinformación. A esto se suma la burbuja digital que existe dentro de las redes sociales, donde cada persona solo consume lo que le gusta y la red social funciona alrededor de eso, lo que hace que nuestro rechazo a cualquier cosa que piense diferente a nosotros es muy grande. Entonces creo que en este punto necesitamos igualmente mostrar respuestas mucho más rápidas, colaborativas entre universidades, entre organizaciones, entre comunicadores, que sean capaces de desmontar narrativas falsas antes de que se normalice. Creo que eso es importante y obviamente sí sumaría que tenemos un rol como ciudadanos activos, porque no se trata ya solo de consumir más información, sino de consumir mejor, de contrastar fuentes, de salir, como decía, de estas burbujas digitales, burbujas informativas que nos encierran en nuestras ideas únicamente y más bien aprender a seguir a voces diversas que incluso pueden ir en contra de nuestras propias ideas, porque eso nos ayuda a hacer una pausa crítica antes de llegar a compartir algo que nos pueda provocar indignación o miedo. Entonces, creo que en resumen sería que la academia pueda aportar mucho más rigor, la ciudadanía que aporte mucho más criterio y que obviamente pues tanto medios de comunicación como creadores de contenido aprendemos a utilizar las redes sociales de manera más responsable, pero también que los diferentes actores empiecen a usar las redes sociales de una manera como que más cercana a la gente para que su alcance empiece a ser mucho mejor. Muchas gracias, María Rosa, a Simón también. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta general. Antes de eso, queremos saludar. Vemos que hay muchos jóvenes conectados hasta ahora, así que saludamos el interés también de ellos para con estos temas de análisis, ¿no? Político. La segunda pregunta, digamos, general, tiene que ver con qué acciones concretas, y esto va para los dos panelistas, digamos, tendrían unos minutos cada uno. ¿Qué acciones concretas consideran necesarias para evitar que las narrativas falsas dominen el proceso electoral, tanto durante, antes y después del proceso electoral? En un contexto atravesado por discursos polarizantes y estigmatizantes, como ganó por ignorancia, que tienden a empujar a la ciudadanía hacia exposiciones extremas. Empecemos con Simón, por favor. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, a ver, partiendo de lo que decíamos al inicio, de que la desinformación es un problema muy antiguo en la sociedad,
Hoy se vuelve mucho más grave, pues la tecnología permite amplificarlo. Y las redes sociales en ese sentido presentan un problema serio para la sociedad, incluso si partimos del uso de buena fe, del uso responsable. No pensemos en el ciudadano que entra a difundir fakes, pensemos en el buen uso, porque las redes sociales permiten a los ciudadanos que no son o no somos comunicadores difundir información sin tener los elementos básicos, los conocimientos técnicos y profesionales que sí tienen ustedes los comunicadores, me refiero a los moderadores de este evento, como son técnicas para verificar fuentes, contrastar, obtener criterios de personajes que tienen diferentes visiones sobre un tema, a favor o en contra, formarse un criterio. Entonces, permite la divulgación de información por parte de personas que no tenemos la expertise y las técnicas para divulgar información. Y ello implica básicamente desde el punto del ciudadano usuario que no conoce y no tiene como, digamos, esto desde el punto de vista de quien emite la información. Entonces, básicamente, pues yo creo que hay que hacer campañas o estar siempre dejando sentar en la sociedad este concepto de la necesidad de incentivar en los ciudadanos, en las organizaciones, el buen uso, el uso responsable de las redes y el alto riesgo del uso irresponsable. Y desde el punto de vista de nosotros, los consumidores, los que leemos lo que sale en redes sociales, partiendo del mismo principio de que los ciudadanos comunes no conocen o no tenemos los conocimientos básicos para analizar información, es importante, por ejemplo, y lo han hecho algunas instituciones, quizá empezar también a sentar principios en los ciudadanos y a darles tips a los ciudadanos sobre técnicas, por ejemplo, para identificar fakes. Hay un documental en Netflix que recomiendo a los oyentes, sobre todo quienes están en el tema de redes sociales, que se llama El Dilema de Redes Sociales. Y ellos parten de algo y dicen, los fakes, las noticias falsas, no siempre son por maldad, no siempre son por irresponsabilidad, dice este documental. Muchas veces empresas, instituciones de manera irresponsable usan los fakes, por ejemplo, para mostrar el potencial de sus cuentas a los clientes. Entonces dicen, mira, contrátame, mi empresa que hace difusión de noticias es muy potente, y lanzan un fake, como por ejemplo el tema de, recuerdo hace algunos meses, la muerte de José Luis Perales, y citaban este caso en el documental, y básicamente lo que querían es mostrar a sus clientes la capacidad que tiene de difundir. Dicen, me leyeron tantos, me retuitearon tantos, salió hasta acuerdos de condolencias de gobiernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, darle a la gente, a los ciudadanos, tips para que yo estuve, y con esto concluyo, alguna vez en un evento que dio un periodista español justamente en el Consejo Electoral, ¿no? Y él, por ejemplo, daba algunos tips, decía, es muy importante la fuente, cuando te dicen, ha salido esto en redes, bueno, ¿quién mandó? ¿Quién difundió? ¿Quién está? ¿Qué interés tiene esa persona o ese partido en el tema que está difundiendo? Eso, por ejemplo, es un tip interesante para vender a leer noticias. Ya la credibilidad desde el punto de vista profesional, este capacitador español decía un poco, parte en broma, parte en serio, decía, yo, por ejemplo, el primer elemento para detectar un fake es que la noticia esté dada en el chat de mis tías, decía él, porque mis tías retuitean y comparten todo lo que les llega. Entonces yo lo que llega en el chat de mis tías, ya por naturaleza, dudo decir un poco por humor. Otro tip que nos daban es, por ejemplo, si es que algo es muy relevante, la primera forma de verificación es verificar si es tendencia. Porque si, a ver, si mañana te mandan en un mensaje, en un WhatsApp, en un Twitter, que ha renunciado el presidente, tú entras a Twitter y resulta que no está ni de tendencia 1 ni de tendencia 20, lo más posible es que sea real. A veces cuando se potencia mucho, como el caso que puse del ejemplo, por ejemplo, del fallecimiento de Perales, llegó a ser tendencia. Pero estos 3 o 4 ejemplos que he puesto nos dan una idea de uno de los caminos que se puede utilizar. Es decir, es necesario que quienes conocen de comunicación ayuden y guíen a los ciudadanos dando tips, así como están haciendo campañas últimamente en televisión los bancos para detectar esto del phishing, por ejemplo, de las estafas, y te cuentan casos prácticos. Empezar a hacer lo mismo, esta cultura cívica de darles a los ciudadanos que no conocemos de comunicación ciertos tips que nos permitan separar lo bueno y lo malo de lo que hay en redes sociales. Gracias, Simón. Continuamos con María Rosa. Yo creo que algunas alternativas justo las conversamos hace un momento, pero sí creo que ya en esta etapa en cómo estamos en el país,
también en la conversación que hemos tenido, creo que hay una idea que sí ya deberíamos asumir como país de cara a próximas elecciones que se vengan o en general, más allá de las elecciones, ya en el contexto político. Y es que la desinformación no es un error, o sea, no es que alguien por error hace fake news constantemente, no es que es una casualidad ni algo como espontáneo que sucede, sino que hoy en día ya se habla de que es una estrategia política, o sea, netamente una estrategia política que se utiliza para moldear las percepciones de las personas, también como para acelerar obviamente sus estados emocionales y obviamente construir también ciertos como que apoyos para que el poder se mantenga. Esta idea es importante y creo que es un concepto que hoy en día ya se está usando con fuerza, que se llama el autoritarismo digital, que en general es cuando los gobiernos o los actores en el poder político utilizan a estas herramientas digitales, a las redes sociales, utilizan a los influencers, a creadores de contenido, a podcast, por ejemplo, para dirigir la conversación pública y crear ciertos como enemigos simbólicos y de esa manera poder amplificar mucho más la desinformación, deslegitimar a voces críticas. Entonces, este autorismo digital es un autoritarismo que opera desde la narrativa, desde el discurso y obviamente desde la manipulación del ecosistema digital informativo. Entonces, creo que es tener en cuenta este punto nosotros como ciudadanos de miras a los siguientes años va a ser muy importante porque así vamos a darnos cuenta cuando un discurso se está moviendo muchísimo y con fuerza, incluso a través de perfiles falsos dentro de las redes sociales, es que hay que empezar a dudar si esto no es una estrategia netamente del poder para solamente mantener sus narrativas y convencer a la gente, aunque sea de manera engañosa. Luego creo que otro de los puntos que podríamos tener en cuenta, y lo hablamos antes, es que nosotros como ciudadanos, como organizaciones, como universidades, todo el mundo necesita forzarse a salir de las burbujas informativas. Nosotros no podemos seguir consumiendo solo lo que el algoritmo nos está dando porque están hechos para que estemos ahí todo el tiempo y nosotros necesitamos forzarnos a que a veces tenemos que leer cosas que no nos gustan y está bien, porque eso nos va a ayudar a digerir mucho mejor la información. Entonces creo que eso también, que ya lo hablamos un poco, creo que también otro de los puntos importantes para hacerlo antes y después de las elecciones es que necesitamos empezar a trabajar muchísimo más con desarrollar herramientas que nos ayuden a mejorar nuestro pensamiento crítico. Si bien en el Ecuador, obviamente el tema de la educación todavía es un aspecto que se debe fortalecer, creo que sí es importante que si son padres, si tienen hermanos, si uno mismo dentro del Internet como joven está constantemente consumiendo, retarnos a empezar a leer tal vez cosas mucho más complicadas, empezar, como decía hace un momento Simón, analizar una noticia, qué nos dice, qué no nos dice, de qué se trata, qué actor lo está diciendo, hacerse preguntas constantemente nos va a ayudar a tener como que a ir desarrollando poco a poco este pensamiento crítico y por lo tanto vamos a tener mucha más herramienta nosotros mismos para darnos cuenta cuando algo está como hecho incluso con inteligencia artificial o algo parece como una noticia sensacionalista. Entonces creo que esas son las cosas que nosotros deberíamos trabajar. Obviamente seguir impulsando alianzas entre medios, entre organizaciones, desde parte de la academia, obviamente también, como hablaba anteriormente Simón, juntarse con comunicadores en donde se pueda llegar a democratizar esta información de manera mucho más sencilla, cuidando obviamente la forma y el fondo, pero sí de una manera en que la gente pueda acercarse a ella. Creo que son de los retos que tenemos igual como país para poder trabajarlo. Muchísimas gracias, María Rosa. Gracias también a Simón por la reflexión, las experiencias y la guía. Gracias por mostrarnos horizontes para el trabajo articulado entre la sociedad, los investigadores de la academia y las organizaciones políticas. Con esto concluimos nuestro X Space, Divúlgalo Todo, el penúltimo de este 2025. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas, a los moderadores y de manera especial a Participación Ciudadana por coorganizar este diálogo. Puedes seguir su trabajo en Facebook, Instagram, X, TikTok
como @participación.pc. Desde el OIME reafirmamos nuestro compromiso de seguir visibilizando y combatiendo la desinformación en todos los ámbitos de la vida social. Les dejo con Tania Párez. Gracias, Abel. Sí, estamos a un minuto de cerrar y justo quiero pedir a nuestros invitados que en un minuto me digan acciones concretas que sean necesarias para evitar narrativas falsas que dominen el proceso electoral, tanto durante el desarrollo como en el periodo postelectoral. Entonces, empecemos con Simón Jaramillo en un minuto. ¿Qué acciones concretas? Bueno, básicamente si vamos ya por el tema de acciones concretas, creo que mucho de aquí se ha dicho ya, ¿no? Pero es realmente, esto pasa más profundos, como es fortalecer el tema de los partidos, el tema de los políticos, pero creo que como ciudadanos tenemos que demandar mucho más de los actores políticos y tenemos que poner mucho más también de nuestra parte en el interés por los temas, por analizar los temas, poder contrastar lo que nos viene de un lado y de otro. Entonces, si no actuamos de manera cohesionada, los políticos en la parte que les toca, los ciudadanos desde nuestra responsabilidad en el consumo de información y en cómo asumimos y cómo valoramos lo que nos viene de la política, y obviamente los medios de comunicación guiando con tips como los que se nos ha dicho en este momento, creo que si todos ponemos un aporte desde donde estamos, podremos construir mejores procesos, una mejor comunicación y una comunicación en donde sobre todo el ciudadano pueda tener certeza de que lo que recibe es real o al menos es algo sujeto a debate. Nadie tiene verdad absoluta, pero al menos que sean temas sujetos a debate. Gracias, Simón. Sí, creo que se nos viene una etapa en que vamos a tener que publicar hashtag es real. Y además, cuando veamos ese hashtag, tendremos que dudar si en verdad es real, porque cada vez va a ser más difícil reconocer estas narrativas engañosas y también por la manipulación de la inteligencia artificial y también porque estamos más polarizados como ciudadanos. Cerramos en un minuto con las acciones concretas que sugiere María Rosa Suri. Adelante. Gracias, Tania. Bueno, yo creería que sumándole a lo que ya hemos conversado, creo que una de las acciones que podemos hacer como ciudadanos es seguir apoyando a medios independientes, a universidades que están haciendo un trabajo responsable, tanto al verificar, tanto al explicar el contexto que nos sucede, porque justamente ese trabajo es el que se va a necesitar con mucha más fuerza en un contexto que sigue ampliándose hacia la desinformación. Creo que otro de las acciones que también le sumaría es el tema de atrevernos a salir de nuestras burbujas, como decía, empezar a conocer nuevos contextos, nuevas personas, darnos cuenta de que vivimos en un país con desigualdades estructurales muy fuertes y que eso nos permita desarrollar la empatía que hace mucha falta, sobre todo cuando estamos combatiendo una situación muy polarizada y que justamente la desinformación puede llegar a repelernos muchísimo más. Y creo que tal vez un tercer punto que tal vez les sumaría es que necesitamos como que impulsar mucho más el tema de la alfabetización digital. Si uno es joven, conoce cómo funcionan estas herramientas, ¿por qué no explicarle justamente a la tía, al tío, que tal vez le llegue un mensaje de WhatsApp y se cree, comentarle cómo funcionan, enseñarle cómo funcionan, tener la paciencia para hacerlo y asimismo uno igual seguir aprendiendo de cuáles son las estrategias reales atrás de estas plataformas también para mantenernos ahí netamente siempre. Entonces, creo que un poco esas tres sumadas a las que ya hemos hablado previamente. Perfecto. Muchas gracias a quienes sí pudieron compartir con nosotros esta noche. Nuestros panelistas de hoy, Simón Jaramillo y María Rosa Suri. Simón desde Participación Ciudadana y María Rosa desde Tinta Digital. Lamentamos que no logramos retomar una conexión con Santiago Basabe desde la Universidad San Francisco de Quito. Esperamos que él pueda acompañarnos en próximas ocasiones. Gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos en este encuentro. Les invitamos a visitar nuestra página web www.oime.com.es, donde encontrarán notas informativas, contenidos de divulgación científica y recursos sobre alfabetización mediática e informacional. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y X, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, @OIMEEcuador, donde podrán encontrar el resumen y la visión completa de este X Space.
Reiteramos la importancia de una ciudadanía activa y de promover prácticas de verificación antes de compartir cualquier contenido. Los animamos a estar atentos a nuestro último Divúlgalo Todo de 2025, que tendrá una edición especial. Gracias a todos y todas. Reitero también mi agradecimiento a los estudiantes de la USFQ, de periodismo USFQ, que están haciendo la cobertura en tiempo real de este programa, y también a los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, que ya se incorporarán para hacer las coberturas del X-Space. Este es un servicio que nosotros manejamos desde el observatorio y lo articulamos con estudiantes universitarios. Tenemos que sumar voces, salir de la academia, no solo articularnos con los medios de comunicación, sino con los ciudadanos y de todas las edades. Gracias a todos y todas y que tengan una excelente noche.